Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Versículo 18 en adelante. Lucas capítulo 13, versículo 18 al 21. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas, y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Tome su asiento. Sí, hoy trataremos y aprenderemos de estas dos parábolas que van juntas. Y si nos podemos dar cuenta, son bastante cortas en relación a las otras que hemos visto anteriormente. Una nos hemos demorado bastante o tiene mucho más versículos, pero en esta oportunidad aprenderemos de esta que, por lo corta que es, no significa que no tenga enseñanza o sea muy poca la enseñanza, sino que al contrario, aprenderemos realmente quiénes somos nosotros, quién es usted, quién soy yo, en las manos de Dios. Amén. El motivo por lo que Jesús entregó estas parábolas en Lucas, ya que en Mateo también se encuentra esta parábola, pero solamente Lucas nos da luces de por qué Jesucristo la escribió, es por el hecho que Cristo había sanado a una mujer que dice la Escritura que hace bastante tiempo, dice la Escritura, que había estado con enfermedad. Dice la Escritura que Satanás la tenía atada, así dice la Escritura, que Satanás tenía atada a esta mujer y que Jesucristo estaba en la sinagoga y en el día sábado, en un día en donde normalmente para los que cumplían la ley no debía sanarse. Y Jesucristo la sanó, Jesucristo la llamó. Y siempre están aquellos que no les gusta cuando hay avivamiento espiritual o no hay algo bueno que sucede, que quieren echar el avión abajo. Y Jesucristo no estuvo exento de eso. Y dice la Escritura que los fariseos se molestaron, se enojaron a tal extremo que ellos reclamaron por qué Jesucristo había sanado en día de reposo. Y más encima, a estos fariseos le llaman la atención a la gente que estaba ahí. 6 días hay para trabajar y 6 días hay para que puedan ir a sanarse. Les dice de esa forma. No el día de descanso, no el día sábado que era el día del Señor, no podía sanarse. ¿Por qué no vino otro día? Y Jesucristo los queda mirando y les dice: hipócritas, porque si su buey o su asno, ellos lo llevaban a beber agua en el día de reposo. La ley o la Escritura, ellos que eran conforme a querer cumplir la ordenanza de Dios, cumplir lo que era el reino de Dios, digamos, legalmente ellos querían cumplir, pero también la pasaban en alto. Por eso Jesucristo le dice: ¿por qué son tan hipócritas ustedes? ¿Por qué dicen que no puedo sanar a esta persona, a esta mujer que estaba atada? 18 años Satanás la tenía cautiva. 18 años Satanás la tenía enferma. Y hoy día que yo la sano, ustedes en vez de estar contentos, reclaman. Y Jesucristo le da esta parábola. Por eso dice: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Porque es importante lo que tenemos que saber, que es el reino de Dios. Ellos no se habían dado cuenta de que Cristo estaba con ellos, que Cristo era el que había traído el reino de Dios. Que el reino de Dios la Escritura dice que Juan
el evangelista Juan el Bautista predicaba y andaba llamando al arrepentimiento y les decía porque el reino de Dios se acerca. Y cuando nació Jesucristo, este reino se había acercado. Este reino se hizo patente en la tierra. El problema que tenían los judíos es que ellos esperaban un reino o un conquistador. Ellos esperaban un reino fuerte, un reino avasallador, un reino que tenía fuerza, que iba a por lo menos a ellos los iba a libertar de la esclavitud, que los iba a libertar del pueblo romano. Ellos tenían la memoria de los egipcios como un gran reino. Ellos tenían en la memoria el reino babilónico, un gran reino. Ellos veían el reino medo-persa, que fue quien lamentablemente los cautivó y los tuvo cautivos, y ellos pensaban en estos imperios, y aún más en la época de Jesucristo, el gran imperio romano que estaba conquistando todos los lugares o todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, cuando ellos hablaban o cuando Jesucristo les hablaba del reino de Dios, ellos pensaban que iba a ser un reino fuerte, un reino que iba a darles la libertad, un reino, y ellos pensaron que iba a ser nuevamente una gran nación. Nunca pensaron de que iba a ser un reino espiritual. Ellos imaginaron que ya no iban a sufrir más, que su sufrimiento iban a terminar, que la opresión romana llegaría a su fin, ya no tendrían que pagar más tributos, volverían a ser aquella gran nación que fueron en el tiempo de Josué. Y ese pensamiento que estos hombres tenían se parece mucho al pensamiento que nosotros muchas veces también tenemos. Muchas veces nosotros pensamos que al hacernos cristianos se van a terminar nuestros sufrimientos, tendremos solamente prosperidad y nuestros problemas se acabarán. Miramos de la misma forma como ellos miraban. Pensamos que el servir a Dios ya vamos a tener todas las bendiciones que queremos. Y nos olvidamos de la más importante, que es aquella que Jesucristo quiso patentar, que el reino de Dios en ese momento, en ese tiempo de Jesucristo, era un reino espiritual. Era el reino del amor, era el reino de la esperanza, era el reino de entregarse como amor al prójimo, al desvalido, el poder vencer incluso la tentación, el del arrepentimiento, como lo decía Juan el Bautista, el de la santidad. Ese reino era el que Jesucristo estaba instaurando. Y ese reino aquellas personas no lo querían recibir, como muchos de nosotros a veces también no queremos recibir aquel reino. Nos defraudamos con facilidad. Cuando se nos exige, cuando Dios nos exige, cuando Cristo nos exige tener santidad, no queremos ser santos. Preferimos seguir con la vida que muchas veces llevamos porque a lo mejor es más fácil. Es más light. No pide exigencia, como el realmente ser un discípulo de Cristo. La Escritura nos enseña y nos dice que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos tomar aquella cruz. Debemos dejar de gobernarnos nosotros y que el reino de Dios se instaure completamente en nuestras vidas. Ellos no lo comprendían en ese momento. Ellos no podían comprender, entender en su cabeza cómo el reino de Dios iba a amar al enemigo. Cómo el reino de Dios, cómo Jesucristo le podía llevar. Si un soldado te pide que lleves 1 milla, no, lleva 2 millas. ¿Cómo podían comprender si alguien te pedía la capa? No, dale la otra. ¿Cómo podían comprender que era solamente entregar amor el de Cristo? El de ir al desvalido, el de ir a ayudar a aquel que tenía necesidad, el de ir a sanar a aquel que tenía necesidad. El estar comiendo, compartiendo con aquellos que no tenían ninguna dignidad. Jesucristo trajo e instauró el reino de Dios, que no era lo que ellos pensaban y tampoco es lo que muchas veces nosotros creemos que es, que estando aquí tenemos todo listo y solamente recibiremos bendiciones. No, amados hermanos, el reino de Dios
no es ese. No es de las añadiduras que nosotros llamamos o quisiéramos tener. El reino de Dios va mucho más allá. El reino de Dios ha iniciado con la acción de Jesús. Jesús lo anuncia y lo aporta, lo promete a los discípulos. También los discípulos lo anuncian. La acción de Jesús muestra que el reino de Dios está presente. Sus curaciones, sus expulsiones de demonios, las señales del alborear del reino de Dios. Pero esto no sucede de modo que cada cual pueda decir, aquí está el reino de Dios. Solo la fe es el camino para llegar a este conocimiento. El reino de Dios es todavía un misterio en el que no todos son partícipes, sino solamente sus discípulos. Si usted y yo queremos conocer aquel reino, debemos ser discípulos del Señor. Los discípulos que tienen participación en el reino son todavía un pequeño rebaño en ese tiempo, como en el caso del grano de mostaza y de la levadura en pequeño, el principio, pero con la seguridad de que el reino vendrá con gloria y grandeza. Brota de comienzos pequeños. Y esto me maravilla, porque de algo tan pequeño llega a ser algo tan grande. A veces nosotros nos preocupamos, decimos, pero somos tan pocos, o soy tan pequeño, pero de eso tan pequeño Dios puede hacer algo tan grande. Jesús con su predicación y su acción trajo el reino de Dios, aunque con un comienzo pequeño e imperceptible. Un día alcanzará el reino de Dios su grandeza y su desarrollo. Con algo, y esto es, si uno ve, Jesucristo comenzó solo, llamó a 12. Después de esos 12 vinieron 70. Después de esos 70 vinieron 3.000, 120. Después vinieron 3.000 y después vinieron 5.000 y después ya vino una multitud que era incontable. Y hoy en día el cristianismo se ha regado, ha crecido a tal extremo que son incontables los cristianos que hay. Y comenzó con una pequeña semilla. Amén. El verso 20 y 21 dice, Jesús le dijo otra vez, ¿con qué compararía yo el reino de Dios? Es algo así como la levadura que coge una mujer y la mete bien dentro entre 3 medidas de harina hasta que toda la masa queda fermentada. Esta es una ilustración que podemos ver en nuestro propio hogar. Al igual que hoy en aquellos días el pan se cocía en las casas, la levadura no era más que un pellizco para que la masa fermentara. ¿Quién ha hecho pan? Todos. Y es algo real. La levadura simboliza para los judíos una influencia mala, porque identifican la fermentación con la putrefacción. En algunas ocasiones Cristo lo utilizó en contra de los fariseos, pero no en sí la levadura, sino como símbolo que algo muy pequeño puede leudar la masa. Muchas veces nosotros pensamos, y la Escritura dice, no, la levadura de los fariseos no. Y no era que la levadura fuera mala, la enseñanza que entregaban los fariseos era la mala. La levadura aquí Jesucristo la representa como el reino de Dios. Entonces no puede ser mala. O si no, Jesucristo no presentaría la levadura como el reino de Dios, porque el reino de Dios es bueno. Amén. ¿Se entiende, cierto? Cristo aquí utiliza y compara, ya que sabe y tiene que haber visto que un poco de levadura en la masa y que toda la masa cambiaba de aspecto. Así dijo, es como viene mi reino. La levadura cambiaba el carácter de toda la horneada. ¿O no es así? El pan sin leudar es duro y seco y nada apetitoso. El que se cuece con levadura es suave, poroso, esponjoso y apetitoso. Al introducir la levadura se origina una transformación en la masa y la llegada del reino de Dios causa una transformación en la vida del ser humano. Yo no sé si usted ha comido alguna vez pan sin levadura. Puede ser bueno, pero con levadura es mejor. Es más esponjoso. Dura más días. ¿No es así? Es más suave. Estos tienen levadura. Pues subieron harto.
Y todo lo que contenga la levadura es un pequeño hongo que hace subir la masa. Normalmente la pastora cuando hace pancito amasado, que le queda muy rico, ella lo deja leudar y lo acerca al calor. Y ahí yo podía comprender de que era una masa muy pequeña y después queda una masa más grande. Y después el pan queda aún más sabroso. Y Jesucristo tenía en mente eso, porque la levadura cambia, transforma la masa en algo que va del interior hacia afuera. El reino de Dios surge de unos principios muy pequeños. El trozo de levadura era muy pequeño, pero cambió el carácter de toda la masa. Sabemos que una persona puede ser un foco de problema o de paz en una vecindad o en una casa. Sin lugar a dudas, usted y yo podemos ser de paz, de tranquilidad, o podemos ser el foco de problemas. El reino de Dios empieza con la vida dedicada de hombres y mujeres individuales, donde vivimos o trabajamos. Puede que seamos los únicos cristianos practicantes. En ese caso, nuestra misión es ser la levadura del reino en su hogar. Si usted toma a su familia y todos son complicados, todos son difíciles, todos son problemáticos, pero si usted tiene ese reino de Dios, tiene la luz de Cristo en su corazón, usted va a ser ese foco que puede transformar todo su hogar, toda su familia, toda su casa, porque usted no va a ser ese foco de conflicto, sino que al contrario, va a ser ese canal de bendición, ese canal de paz para que cambie su vecindad y su familia. El reino de Dios obra de dentro hacia afuera. Mientras la levadura estaba fuera de la masa, no podía influenciar. Tenía que estar dentro. Nunca podremos cambiar a nadie desde afuera. Y esto es verdad. Si nosotros no influenciamos, si nosotros vemos un hogar que se está destruyendo, vemos nuestra propia familia que a veces se está destruyendo, y si no influenciamos, sino que al contrario, le echamos más fuego a la hoguera, va a ser peor. Nosotros debemos influenciar para bien. Debemos inmiscuirlo. Debemos mezclarnos. La masa está acá y la levadura acá. Si no se juntan, no va a haber fermentación. Hay que juntarlo. Nosotros debemos involucrarnos, debemos influenciar. Las casas y las cosas materiales nuevas no cambian más que la superficie. La misión del Evangelio es hacer nuevas a las personas. Cuando aparecen nuevas criaturas, el mundo no puede ser el mismo. Por eso es por lo que la iglesia es la institución más importante del mundo, porque es la fábrica donde se producen los nuevos hombres y las nuevas mujeres. ¿Amén? ¿Usted es nuevo? El poder del reino es externo. La masa no tiene poder para cambiarse, ni nosotros tampoco. Lo hemos intentado y hemos fracasado. Para cambiar la vida necesitamos un poder externo. Y más allá de nosotros, necesitamos al autor de la vida que está siempre dispuesto a darnos el secreto de la vida victoriosa. Si hay algo que usted y yo necesitamos siempre, es a Cristo en nuestras vidas. Que Dios esté obrando. Nosotros somos aquella masa, y harta masa que tenemos. Pero necesitamos aquella levadura del Señor, aquella chispa, aquel pellizco de levadura para poder que en nuestras vidas, que esta masa cambie. Que no solo sea una pelota de grasa y de masa, y sí va a ser esa pelota de grasa y de masa, pero que sea con gracia del Señor. ¿Se entendió, cierto? Debemos dejarnos que el Señor nos moldee. Debemos dejar que ese Espíritu Santo, que su gracia moldee nuestras vidas. Amén. Esta parábola señala el hecho de que lejos de ser algo imperceptible, la acción de la levadura está a la vista, porque la masa se pone como a hervir y a burbujear.
Según esto, la levadura representa el poder perturbador del Evangelio. En Tesalonicenses se decía de los cristianos, ya están aquí estos que están poniendo el mundo patas arriba. Ya están aquí los que están trastornando. Llegaron hasta aquí, dicen los de Tesalónica. Llegaron hasta aquí estos que trastornan, estos que están trastornando el mundo. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos, ¿nosotros estamos trastornando el mundo? ¿Estamos trastornando el ambiente en el cual nosotros estamos, vivimos, nos mezclamos? El trastornar no significa que se están volviendo locos. A veces podemos pensar de esa forma. Sino que al contrario. El trastornar que habla la Escritura en el libro de Hechos 17:6 es porque ellos llegaron a predicar el Evangelio de Dios. Llegaron a predicar el reino de Dios. Y la gente dice en Hechos 17 de que se estaba convirtiendo, estaban creyendo a lo que los apóstoles estaban predicando, que era el reino de Dios, era el Evangelio de Jesucristo. Y como ellos creían en muchas otras cosas, cuando empezaron a ver, cuando ellos empezaron a exponerle a través, dice, de la Escritura, ellos les hablaban a través de la Escritura y las personas, los judíos que estaban ahí, empezaron a creer y empezaron a convertirse. Los que se enfadaron, los que se molestaban, decían, estos están trastornando el mundo. Estos están cambiando el mundo. Estos están cambiando los paradigmas que tenemos nosotros. Las creencias que tenemos, ellos están transformándolas y están creyendo en Jesucristo, en el dador de la vida. La pregunta es si usted y yo estamos transformando el mundo, si la gente que está a nuestro alrededor se está convirtiendo, si aquellos que llegan a nuestro hogar creen en Jesucristo o lamentablemente por nuestro testimonio, en vez de acercarse a Cristo, se alejan de Cristo. La verdadera religión no es una droga que nos desmarca de la realidad y nos adormece para que aceptemos los males contra los que hay que luchar. Jesús dijo que su reino empezaba sin alborotos, como la pequeña semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol inmenso, o como la levadura que se agrega a la masa para convertirla en pan. El reino de Dios avanza poco a poco hacia el exterior hasta que todo el mundo sea transformado. Jesús ha dicho al pequeño grupo de sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Vosotros sois aquella luz. Vosotros sois aquella sal. Nosotros somos aquellos discípulos que Cristo tiene para alumbrar, para hablar del Evangelio. ¿Conocemos el tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Sabemos realmente la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? ¿Realmente le hemos tomado el peso a ser cristianos? ¿Verdaderos hijos de Dios? ¿Creemos que estamos llamados para dedicarnos a cumplir con esta comisión? Para hacerlo fermentar con la vida de Dios, aunque lo hagamos con cosas muy humildes, poco vistosas y quebradas por nuestras debilidades y fragilidades. Esto es lo que Dios quiere que hagamos día a día, que tú y yo podamos alumbrar, que día a día podamos evangelizar. Los cambios, no esperemos que lo hagan una multitud de personas. La historia nos ha mostrado que un cambio comienza con una persona que se atreve, que le cree a Dios. Hay transformaciones que nosotros queremos, no, que todos tienen que... No, comienza contigo. Comienza contigo. Para que algo cambie, una institución cambie, debe haber uno que esté dispuesto a pagar el precio. Eso lo he vivido en carne propia. Cecil Northcott cuenta en uno de sus libros que hubo una reunión de jóvenes de muchos países para estudiar cómo se podía extender el Evangelio. Hablaron de propaganda, de literatura, en fin, de todos los medios al uso en el siglo XXI. Entonces habló una chica de África. Cuando queremos llevar la fe cristiana a una de nuestras aldeas, no les mandamos libros. No los llenamos con literatura, con panfletos,
lo que uno a veces entrega. ¿Sabe que esta mujer dice que ellos escogen una familia cristiana y la enviamos a aquella aldea y hacen que esa aldea sea cristiana? Porque esos cristianos están viviendo allí. A veces nosotros oramos, intercedemos, le pedimos al Señor que cambie a nuestros vecinos, que saque la droga lo mejor que hay en nuestra población, que venga gente a hablarle, que venga gente a llevarlos a Cristo. La pregunta que Cristo nos hace hoy en día: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo con ese vecino molestoso que te pone la radio a todo? ¿Le has hablado de Cristo? ¿Le has hablado con el amor de Cristo? A veces hablamos, pero en vez de hablarle los condenamos y no les mostramos el amor que debemos mostrarle, aquel amor que Cristo tenía. Recuerde que Cristo siempre le habló duro a aquellos que tenían conocimiento, se creían mejores que otras personas, pero por aquellos perdidos siempre Cristo les habló con amor. Amén. Esta mujer, me encanta lo que decía, que ellos no necesitaban de libros, no. Una familia cristiana es el eslabón, es la forma de que los demás puedan conocer a Cristo. Amén. En un grupo, en una sociedad o escuela o fábrica o tienda u oficina, una y otra vez el testimonio de una persona, lo que lleva el cristianismo es esa persona que brilla con el fuego de Cristo, la que inflama a todos los demás. Tú donde te encuentres, amado hermano, amada hermana, tú puedes influenciar al que está a tu alrededor. Las personas llegan a ti cuando tú das un buen ejemplo como cristiano. Amén. No sigas tú el ejemplo de los demás. Nosotros debemos ser ejemplo. No debes tú imitar al mundo, dice la Escritura. El mundo debe imitarnos a nosotros. Una reforma tiene que empezar en algún sitio. Puede que no sea en una nación, sino en un hogar o en un trabajo. Pero una vez que empieza, nadie podrá saber hasta dónde llegará. Lo que tú puedes provocar cuando hablas de la palabra, tú no sabes. Solo Dios sabe hasta dónde eso llegará. El Evangelio transforma la vida de las personas individual. En 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, Pablo agrupa las clases más terribles y repelentes de pecadores. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el versículo siguiente Pablo dice y les lanza la tremenda denuncia, y eso es lo que erais algunos. Como decía Denis, no debemos olvidar nunca la función y misión del Evangelio. Es hacer buenos a los malos. Esta transformación empieza en la vida individual porque en Cristo la víctima de la tentación puede llegar a ser el vencedor de aquella tentación. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, amados hermanos, que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, Él empezará a obrar en nuestras vidas. Antes Pablo decía, éramos esto y esto otro, pero cuando llegó aquella luz, cuando llegó aquella semilla, cuando llegó aquella levadura en nuestras vidas empezaron a ser transformadas. Amén. Hay 4 áreas principales en las que el cristianismo transforma la vida en la sociedad. Porque a veces nosotros pensamos que ¿en qué transforma? La primera, transforma la vida de las mujeres. El judío en sus oraciones matutinas les daba las gracias a Dios por no haberle hecho ni un gentil, ni un esclavo, ni una mujer. Eran machistas.
En la civilización griega, la mujer llevaba una vida absolutamente recluida, sin más responsabilidad que las tareas del hogar. K.G. Freeman describe la vida del niño o del joven griego aún en los grandes días de Atenas. Cuando llegaba a casa no encontraba nada que se le pareciera a una vida de familia. Su padre rara vez estaba en casa, su madre era simplemente una figura sin personalidad que vivía en las habitaciones de las mujeres. Probablemente tampoco la veía con frecuencia. En los países orientales se solían ver familias que iban de viaje. El padre iría montado en un asno, la madre iría andando detrás, a menudo encorvada, bajo una pesada carga. Una verdad indiscutible que la historia es que el cristianismo transformó radicalmente la vida para las mujeres. A veces se dice que la Biblia es machista, que la Biblia habla mal sobre la mujer, y la Biblia dignifica a la mujer. La Biblia la pone en el lugar. Cristo puso en el lugar que debía a la mujer. Nunca la menospreció, sino que al contrario, le dio el lugar que tenía en la familia. Amén. Podemos decir que el reino de Dios ha dignificado a la mujer. El reino de Dios transforma la vida para los enfermos y los débiles. En la vida pagana los débiles y los enfermos eran una molestia. En Esparta, cuando nacía un niño, se le sometía a examen. Si era fuerte y sano, se le permitía vivir. Si era débil o tenía algún defecto, se le exponía a la muerte en el monte. El doctor Arundel Short requiere que el primer asilo para los ciegos lo fundó Talasio, un monje cristiano. El primer consultorio médico gratuito lo fundó Apolonio, un comerciante cristiano. El primer hospital del que se tiene noticia lo fundó Fabiola, no mi Fabiola, pero sí lo fundó Fabiola, el primer hospital, también cristiana. Una dama cristiana. El cristianismo fue la primera fe que se interesó por los destrozados, por los que no tenían valor para la sociedad, por los enfermos y los despreciados. El cristianismo fue quien se preocupó de aquellas cosas. Los primeros colegios, los primeros hospitales fueron elaborados por cristianos. Amén. Entonces sí podemos decir que el reino de Dios influencia en la sociedad. El cristianismo transformó la vida para los ancianos. Lo mismo que los débiles, los ancianos eran una molestia. Catón, el escritor latino de cosas de agricultura, aconsejaba a los que se hicieran cargo de una granja. Pasa revista al ganado y pon a la venta lo que te convenga. Vende el aceite si te lo pagan bien, y lo mismo lo que te sobre del vino y los cereales. Vende los bueyes que estén agotados, el ganado defectuoso, lanar y vacuno, la lana, las pieles, los carros y viejos, los áperos desgastados, los esclavos viejos y los enfermos, y todo lo que ya no te sirva, véndelo. Y aún más aquellos ancianos, los viejos que ya no rendían en el trabajo, ya no servían para nada y se abandonaban en los basureros de la vida. El cristianismo fue la primera fe que consideró que los ancianos como personas y no como instrumentos que habían dejado de servir para el trabajo. ¿Sabe qué? El cristianismo es quien dignificó a los ancianos. El cristianismo es el único que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa, en que cuando nosotros les honramos, no solamente cuando estamos jóvenes, sino que aún más cuando están ya ancianos, nuestra vida será larga. El cristianismo es el que honraba, el que honra a los ancianos, cuando las demás sociedades, las demás religiones, no les importaba los ancianos. El cristianismo transformó la vida para los niños. En el trasfondo inmediato del cristianismo, la relación matrimonial estaba deshecha y el hogar en peligro de muerte. El divorcio era tan corriente que no tenía nada de particular ni de reprochar el que una mujer se supone rica y aristocrática cambiara de marido todos los años. Era algo normal en la época. En tales circunstancias los niños eran un desastre y la costumbre de exponer los bebés a la muerte era trágicamente corriente. Hay una carta muy conocida de un tal Hilario que se había ido a Alejandría a su mujer que seguía en casa
Bueno, si tienes la suerte de que sea un niño, estaba embarazada esta mujer. Si tienes la suerte de que sea un niño, lo que dé esa luz, déjale que viva. Pero si es una niña, tírala, mátala, deséchala. En la civilización moderna la vida casi se organiza en torno a los niños en el mundo antiguo. Un niño era corriente que muriera antes de empezar a vivir. El reino de Dios no se ve como obra, no vemos como obra la levadura. Si hay algo que me llama la atención en esto, y a veces uno dice, no, si los niños nos preocupamos ahora del aborto, en las causales que se puedan dar en nuestro país. Pero si uno ve la historia y busca en Google, usted lo busca en Google y le va a aparecer, busca infanticidio. Se va a horrorizar, se va a sorprender cómo las culturas mataban, asesinaban a los niños. Yo mientras leía y estudiaba me sorprendía cómo los niños eran muertos, entregados a deidades paganas, muertos a diferentes dioses, culturas que lo tenían así. ¿Y sabe lo que empezó a cambiar el pensamiento de aquellas culturas para que los niños ya no fueran muertos? Fue el cristianismo. El cristianismo empezó a introducirse en esas naciones. Hombres y mujeres que le creyeron al Señor empezaron a hablar, empezaron a predicar la palabra, empezaron a hablar de este evangelio. Y esas culturas fueron cambiando. Y ya los niños no son muertos. Pero no era porque a ellos se les ocurrió, sino que fue el cristianismo, el reino de Dios. Empezó a hacer vida en aquellos corazones, empezó a transformar a la sociedad. Si hay algo que puede cambiar nuestro país, no es el presidente este o este otro. Lo que puede cambiar este país son cristianos que se levanten, cristianos que hablen la palabra de Dios, cristianos que lleven el reino de Dios, tanto en sus vidas como en la predicación. Nuestra sociedad no cambiará para mejor si nosotros enmudecemos, si nosotros callamos, si nosotros no hablamos, si nosotros no somos capaces de entregarle el reino de Dios. Incluso usted, a lo mejor su esposo todavía no se convierte, llévele usted el reino. Hoy día aprendí esto y esto otro. Y estamos mal ante esta situación. Y yo quiero cambiar esto. Ya basta de esto. Basta de vivir a veces un evangelio tan relajado, tan light, como que nada me importa. A veces pensamos que el reino de Dios no está haciendo nada. A veces pensamos que el reino de Dios, salió esto, se aprobó esto otro, por lo menos lo que vemos en nuestro país. En otros países hay cosas a lo mejor mucho peores. Y nosotros pensamos que el reino de Dios no está obrando. No vemos la obra. Y sabe que esto me encanta porque a través de esta parábola nosotros podemos ver, y usted me puede decir, usted no ve cómo obra la levadura en la masa. Solamente usted ve que está creciendo. Y es más, usted a veces la deja ahí una hora y después regresa a buscarla. Y usted ve que, yo he visto las de la hermana Paulina que sobrepasan, un fuerte grande. Usted sabe que la hermana Paulina siempre es cosa grande. Una masa grande sobrepasa, sobresale. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios, mientras usted hable, mientras usted predique, mientras usted extienda el reino de Dios, siempre está obrando. Siempre está realizando su labor. Y lo hace de una manera continua. No esporádica. No por momentos, no por chispazos. La levadura obra continuamente en la masa.
El reino de Dios está en camino. Todo el que sepa un poco de historia se va a dar cuenta de lo que el reino de Dios ha hecho en la sociedad. Séneca, el más alto pensador latino, llegó a decir a los niños que nacen débiles o deformes, los ahoguemos. En el año 60 después de Cristo, esto era normal para la época. Y si busca, y como le dije, lo que es infanticidio, se dará cuenta que solo el cristianismo que ha penetrado aquellas naciones, los niños ya no mueren. Hace un tiempo atrás se discutía en nuestro país sobre los motivos de los abortos. Y es similar a lo que se vivía en el tiempo de Jesucristo. Con la diferencia de que en el tiempo de Jesucristo no había la tecnología que había hoy en día. Cuando un niño venía deforme o no venía normal, lo mataban después del embarazo. Hoy, ¿qué dicen? El niño viene deforme, hay que abortar. Lo mismo, cíclico. Tenemos más tecnología, tenemos más ciencia. Y en vez de mejorar las cosas con aquella ciencia, la estamos solamente para un beneficio y empeorando. Cualquier oponente que pregunte qué ha hecho el cristianismo por el mundo, se encuentra desarmado ante la respuesta de un cristiano. No hay nada en la historia que esté más claro que el poder transformador de Cristo en la vida de las personas y de la sociedad es lo que ha hecho cambiar el mundo. Solo nos queda por considerar una cosa en relación con la parábola de la levadura y el grano de mostaza. Es que el reino de Dios obra de manera imperceptible. No podemos ver cómo actúa la levadura en la masa, lo mismo que no podemos ver crecer una flor, pero la acción de la levadura prosigue hasta conseguir su fin. Así tampoco podemos ver cómo actúa el reino de Dios, pero siempre está actuando y acercando a las personas y siempre el mundo a Dios. Según esto nos quiere decir que siempre debemos ver las cosas a largo plazo, que no debemos comparar las cosas de hoy con lo de la semana o el mes o el año pasado, sino que debemos considerar el transcurso de los siglos y entonces veremos el progreso incesante del reino de Dios. Si hay algo que tú y yo, amados, debemos tener claro, que tú y yo somos el reino de Dios. Somos los encargados de llevar este reino a aquel que no lo conozca. Tú y yo debemos dar aquel aroma, debemos ser aquella levadura, debemos hacer aquella semilla de mostaza. Independiente de lo pequeño, de lo que puedas decir, me falta tanto aprender, me falta tanto conocimiento. Pero donde tú estás con palabras muy simples, puedes decirle a una persona que necesita a Cristo. Nunca mires tu estatura, tus limitaciones para hablar de Cristo, sino que al contrario, si Cristo te da la oportunidad de influenciar, hazlo. Hazlo. No esperes que otros lo hagan por ti. No esperes que venga el pastor, la pastora, que venga la hermana con más conocimiento o el hermano que tenga más conocimiento. No, Dios te quiere usar a ti. Dios nos quiere usar a nosotros. Cada uno de nosotros somos esa pequeña semilla de mostaza. Somos ese pellizco de levadura que usted le pone a su masa para que suba tanto. Cuando prepare su masa hoy día para hacer ese pancito sabroso, piense, y así yo puedo influenciar a mi familia. Mírelo así. Ese poquito pellizco de levadura que le pone a esa masa. Y con esto tan poco salen esos ricos panes que mi familia se come. Con eso tan poco que tú a lo mejor puedes hacer, puedes influenciar, puedes transformar, puedes cambiar al vecino o a la vecina. A aquella que a lo mejor a veces te llega a decir, sabes que ya no puedo más, estoy cansada con la vida que llevo. Puedes llevarle el Evangelio de Cristo.
A esa persona que lo único que piensa a lo mejor es quitarse la vida, tú le puedes dar la luz del Evangelio. Con solo decir que Cristo es amor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, por ser parte de este reino glorioso, de este reino que a veces perdemos los objetivos, perdemos la noción y a veces incluso pensamos que has perdido el control. Vemos como una cosa y otra ocurren y suceden. Vemos como los acontecimientos son cíclicos. Y así como años anteriores los pequeños eran mal mirados, hoy vemos lo mismo. A veces exigimos cosas y las cosas que estamos exigiendo son en perjuicio de lo que tú has creado, de la familia. Van en perjuicio de algo tan importante que incluso son nuestros hijos. Son los que quedan olvidados, solos y abandonados. Y a veces pensamos que tú no tienes el control. Pero muéstranos como le mostraste a Isaías, bendito Dios, cuando había fallecido el rey que pensaba que tenía control sobre todas las cosas. Cuando pensó que había muerto Urías y que venía la hecatombe, venía el desastre, Él te vio sentado en aquel trono, bendito Dios, y teniendo el control de todas las cosas. Hoy creemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Creo que tú tienes el control de todo, que tú estás obrando, bendito Dios. Pedimos que vengan obreros cuando nosotros somos aquellos obreros. Pedimos que otros hablen cuando tú nos tienes ahí para extender tu reino, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser aquella luz. Ayúdanos a ser aquella sal, bendito Dios, para extender aquel reino de Dios, este reino espiritual. Este reino que no es de buscar bendiciones y de prosperidad, que son seguras que vendrán, que sabemos que tú lo harás, bendito Dios, porque tu palabra lo dice. Pero más que buscar aquellas cosas, podamos buscar lo espiritual y entregar lo espiritual, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a poder extender este reino. Ayúdanos a poder verlo de esta forma, bendito Dios. Ayúdanos a entender de que nosotros somos aquella levadura que podemos, Señor, influenciar en aquellas masas, bendito Dios. Aquellas masas que no hayan para dónde ir, para qué lugar dirigirse. Que aun cuando salen las personas que escogen, inclusive confiando en las personas, pero cuando se ven defraudados, no saben dónde dirigirse, bendito Dios. Y el único que nos da esperanza, seguridad, confianza, eres tú, bendito Dios. Ayúdanos a hablar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a extender este reino de Dios. Ayúdanos, bendito Padre, para poder bendecir a aquellos que tienen necesidad. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Si hay aquí hombres y mujeres, bendito Dios, que están siendo en este momento y extendiendo aquí el reino de Dios y hablan incansablemente, bendito Dios. No solo lo hablan, sino que también lo viven. Sigue bendición de sus vidas. Sigue animándoles a seguir adelante, bendito Dios. Aunque todos, Señor, le puedan recriminar, aunque todos le puedan decir que está loco, que siga siendo aquellos que trastornan, aquellos que cambian, aquellos que quieren hacer la diferencia, bendito Padre Celestial. Ayúdanos a no mirar porque el de al lado no está haciendo nada, o porque mi hermano no hace nada. A nosotros ayúdanos a mirar por encima de aquellas cosas, bendito Dios, y que podamos hacer
lo que tú nos mandaste a hacer, bendito Dios, que es extender el reino de Dios. Te damos gracias en esta hora y te bendecimos. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a ofrendar y luego estaremos haciendo el servicio de primicias. Quiero invitarles a